Ustedes un cordialísimo saludo, un profundo agradecimiento por la invitación que me han hecho para dar esta conferencia y mi felicitación por el interés que demuestran por estos temas. Antes de entrar en el tema en sí, voy a hacerles una reflexión. El hombre actual aún se sostiene en los siguientes valores. Dios, la patria, la familia, las fuerzas de defensa, la empresa, ya sea la cultural, la intelectual, la profesional, la de agro, la de producción, la industrial, etc., los sindicatos y el Estado. Pues estoy dando la ley. Cada uno de estos valores que protegen la vida del hombre tienen instituciones que lo definen, lo defienden y lo difunden. Por ejemplo, Dios tiene la Iglesia, la patria tiene el movimiento nacional que hoy no está organizado, la familia, las estructuras naturales de familia, padres, tíos, primos, hermanos, etc. La fuerza de defensa cuenta con el ejército, la marina, la fuerza aérea, la prefectura, la gendarmería, la policía y la penitenciaría. Todas son las estructuras que integralmente conforman la defensa. La empresa, ya sea la empresa cultural, intelectual, profesional, deportiva, del agro, de la producción industrial, etcétera, etcétera, tiene las estructuras naturales empresariales. Los sindicatos cuentan con sus estructuras naturales sindicales. Y el Estado, de acuerdo a lo que han establecido en la Constitución Nacional, cuenta con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también con los partidos políticos, que son los encargados de asumir la administración del Estado y gobernar. De estos valores que reitero sostienen la vida del hombre, hay tres valores que están en juego, que son Dios, la patria y la familia. Son valores impuestos. Dios está impuesto por la religión del Estado y además por la familia donde ha nacido esa persona. Es decir, que es un valor impuesto. Ninguno de nosotros eligió la religión, el Dios, viene impuesto. La patria está impuesta. Nadie de nosotros ha elegido nacer en tal o cual territorio. Y la familia también está impuesta. Nadie ha elegido a sus padres, ni sus hermanos, tíos, abuelos, etc. Los únicos elegibles dentro de la familia es el esposo o la esposa. Estos son entonces valores impuestos. Ahora, el resto de los valores son valores no impuestos. La fuerza de defensa, la empresa, los sindicatos y el Estado son valores no impuestos. Debe ser entonces que vamos a definir estos valores diciendo que los tres primeros conforman la estructura de protección del hombre. Esta es la estructura de protección del hombre, los tres valores impuestos. Los siguientes son las estructuras de sostén del hombre. Y el cuarto, que es el Estado, es la estructura de apoyo o base. Es decir, que hemos conformado un edificio con estos valores, que es el edificio de la nación argentina. Tiene un techo, tiene las paredes que lo sostienen y tiene la base, que son
son los cimientos de este edificio. Yo no me voy a explayar en explicar el diagnóstico y el pronóstico que este edificio tiene, sino que la clase de hoy se circunscribe a dar soluciones y terapias para resolver este problema. Pero sí le voy a adelantar algunos detalles. Estos cimientos, bajo ningún punto de vista, o sea, el Estado, los cimientos y los partidos políticos que son los encargados de sostener la administración del Estado, bajo ningún punto de vista están en condiciones de sostener este edificio. Esto está totalmente resquebrajado, descascarado, lleno de humedad, donde prácticamente he sido muy generoso en la dimensión que lo he educado, porque prácticamente no están en condiciones de sostener absolutamente nada. Los sindicatos han sido totalmente desarticulados y esta desarticulación va a continuar. Las empresas, ya sea cultural, intelectual, política, de producción, etc., prácticamente funcionan como sucursales de las empresas transnacionales o internacionales. Y la fuerza de defensa, que son los grandes sostén de la patria, prácticamente han sido entregadas a los organismos internacionales. Es decir, pareciera que estos cimientos, el Estado, al no sentirse en condiciones de sostener este edificio, ha entregado prácticamente todo el sostén al extranjero para que el extranjero se encargue de evitar de que este techo se nos venga arriba. Pero hay algo mucho más grave aún. Esta patria, que gozaba hace muy poco de soberanía, poco a poco, así como se ha entregado el sostén o los sostenes de este edificio, se va a entregar a la patria sin duda, al extranjero también, y en una situación o en una conformación de una soberanía limitada. Es decir, que de seguir así, sin duda, que el techo de este edificio algún día se nos va a caer encima de nuestras cabezas. Y lo peor, que las que van a sufrir son las familias, que son las que van a pagar los platos rotos. De modo que con este rápido diagnóstico y pronóstico, yo concretamente entro en tema. El tema que yo me voy a referir serán dos. Uno, el movimiento nacional. Este es el tema número 1. Y el tema número 2, una auténtica representatividad política. El tema 2. O sea que vamos a tratar de, con el movimiento nacional, una explicación muy sucinta que voy a dar, de qué manera se puede apuntar este techo para tratar de sostenerlo. Es decir, vamos a ponerle una inyección de cemento, de idealismo, de fuerza, para tratar de que este techo o esta superficie de protección de la vida del hombre no se resquebraje de la misma manera que se está resquebrajando la base. Y el segundo tema es la auténtica representatividad política. Vamos a tratar de dar una idea de qué manera se puede apuntalar estos cimientos para hacer de que el mismo de una vez por todas sostenga el edificio de la nación alegre. Entonces, una vez con esta muy simple y sencilla reflexión, voy a entrar en el tema que vamos a tratar. La introducción se la dio el señor Capitán Reyes. Primer tema del movimiento nacional, vamos a definirlo. Vamos a ver la diferencia con los partidos políticos, el movimiento nacional con los partidos políticos. Luego le voy a explicar una estructura modelo que debe aspirar a concretar el movimiento a nivel nacional, provincial y municipal. Y vamos a dar posteriormente las conclusiones parciales. Este sería el primer tema, que es el movimiento nacional. Segundo tema.
tema que ya va a las bases, al sostén de este edificio, es la auténtica representatividad política. Vamos a hacer también una reflexión general. Vamos a mostrar una organización esquemática de un sistema ideal y posible de representatividad política justa y las conclusiones parciales. Finalmente, voy a dejar un tiempo para unas preguntas y finalmente se cerrará con las conclusiones totales y finales. Empezamos entonces con la definición de movimiento nacional. Es muy importante definir todos los aspectos de la vida para que no haya confusión. Hoy existe en la sociedad muchas confusiones por el mal uso de las palabras. ¿Qué es el movimiento nacional? Es la fuerza vital de la nación, concretada a partir de principios superiores permanentes, que se manifiesta mediante la acción coordinada de todas aquellas personas honestas que individualmente o a través de instituciones se han manifestado en forma constante y por todas las generaciones, sumando sus esfuerzos para plasmar en cada momento histórico la grandeza de la patria. Creo que esto no admite absolutamente ninguna duda de lo que es el movimiento. Ya ustedes habrán visto que entre el primer y segundo tema hay una diferencia notable. El primero está en los valores impuestos, que es el movimiento nacional, es superior. Y el segundo que vamos a tratar, que es una auténtica representatividad política, que está prácticamente en los cimientos del principio. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema, que es las diferencias con los partidos políticos. Reitero, hay un error tremendo y una confusión entre el movimiento y los partidos políticos. Todo el mundo piensa que el Estado es la patria. Debiera de ser, porque yo fabrico unos cimientos de la calidad y de la consistencia del edificio que yo quiero sostener. Pero esto no es así. Prácticamente los cimientos de este edificio no coinciden con los valores del edificio de la nación que debe sostener. Ya no más, en esta gráfica podemos observar la notable diferencia que existe entre el movimiento nacional y los partidos políticos. Pero de todas maneras, yo voy a hacer llegar en estos gráficos la diferencia concreta para evitar la confusión. Muchos partidos políticos toman el nombre del movimiento porque ellos saben que nuestro pueblo es movimentista, no partidista, y la palabra del movimiento los atrae. Entonces, muy importante aclarar para evitar esa confusión. Aquí vamos a tratar el aspecto, y acá en esta columna del movimiento nacional, y acá el partido político. ¿En qué se sustenta? El movimiento nacional se sustenta en valores espirituales. El partido político valores materiales. ¿Qué custodia? El movimiento nacional custodia los valores trascendentes y fundacionales de la nación. El partido político los intereses de una parte de la sociedad. ¿A qué intereses responde? El movimiento nacional responde a los nacionales sobre cualquier tipo de interés particular o sectorial. El partido político responde a intereses tan sobrados como sectoriales por sobre de la nación. ¿Cuáles son los medios empleados? El movimiento nacional, sus medios no condicionan el fin, se ordenan hacia el mismo. El partido político, sus medios desvirtúan el fin prometido y perseguido. Coherencia. El movimiento nacional logra la continuidad del esfuerzo más allá de la coyuntura. El partido político la acomoda a la puja electoral y a la situación en el momento de contagio. ¿Cuáles son sus objetivos de acción? El movimiento nacional es de permanente construcción. Es una política arquitectónica, una política permanente de engrandecimiento permanente. El partido político se orienta a acceder